Sexta observación que quiero haceros. Me interesa aterrizar con algunos de los conceptos teóricos que he manejado hasta ahora de la mano de un puñado de debates más o menos vivos en los últimos años entre nosotros. Voy a identificar 3 debates. ¿Cuál es el primero? Yo no soy una persona particularmente consecuente, pero arrastro alguna virtud que nace de mis carencias, y una de mis muchas carencias es que no sé conducir. En esas condiciones he decidido que era preferible no tener coche. Bueno, alguien se preguntará, en la ciudad en la que vivo, en Madrid, si echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta rápida y rotunda es no. Veamos las cosas con algún detalle. Yo vivo en Vallecas. Desde el portal de mi casa a un apeadero de la Renfe, el del Pozo, hay 4 minutos caminando. Por término medio, yo tardo 50 minutos en llegar desde el portal de mi casa en tren a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, que sabéis está situada al norte de la ciudad. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un coche? Es verdad que muchos días llegaría antes. Qué sé yo, tardaría 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo que dar clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me conduce a llegar 40 minutos tarde. En segundo lugar, creo que no preciso explicar que en términos ecológicos el transporte público en general, el tren en particular, es claramente preferible al automóvil. Tanto más cuanto que lo común, bien lo sabéis, es que el automóvil vaya ocupado por una única persona. Tercer elemento de interés. El tren me resulta visiblemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil para que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el automóvil. Mantener el automóvil significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, los seguros, la gasolina. ¿Cuántas horas de libertad efectiva proporciona el coche y cuántas horas de trabajo esclavo previo son precisas para acceder a esa libertad efectiva? En cuarto término, debo subrayar que yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche. Menciono una quinta y última ventaja. El apeadero de la Renfe de mi universidad está a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy las clases. Con lo cual, todos los días me veo en la obligación de realizar un ejercicio físico elemental que no asume, en cambio, quien dispone de un automóvil. No me malinterpretéis. No estoy trasladando un discurso hiperfundamentalista contra el coche. Yo sé que hay personas que viven en determinados lugares o tienen determinados trabajos de tal suerte que el concurso del automóvil es inevitable. Sospecho que no es esta la condición, sin embargo, abrumadoramente mayoritaria entre nosotros. Segundo debate interesante. Cuantas veces tengo la oportunidad señalo que, a mi entender, nada retrata mejor las miserias de una sociedad como la nuestra que la alta velocidad ferroviaria. De nuevo, voy a intentar formular varios argumentos que permiten asentar esa afirmación. Primero de ellos, el destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos coste-beneficio. El discurso dominante repite incansable que la aparición de las líneas de AVE está llamada a permitir la desaparición de las líneas aéreas entre las ciudades que comunican. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona ha descendido, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón que aún seguro conocéis. Resulta extremadamente sencillo encontrar billetes de avión sensiblemente más baratos que los que ofrece la Renfe para el AVE. Al margen de lo anterior, el AVE es cualquier cosa menos una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que un tren que lo hace a una velocidad de 100 km por hora. Segundo dato relevante. En España,
la aparición fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Qué curioso concepto es este, que manejaba el anterior ministro de Fomento, el señor Blanco. El señor Blanco no parece que haya comprendido nunca qué significa el concepto de servicio público. Bueno, pregunto yo, si los recursos faraónicos que se han invertido en la construcción de las líneas de AVE y los que se han asignado durante decenios a la construcción paralela de autovías en descarado provecho del transporte privado se hubiesen asignado a modernizar el ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no era rentable? Tercer dato interesante. La alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a alguna localidad que se halla en el camino. Zaragoza en el caso del AVE Madrid-Barcelona, Córdoba en el del AVE Madrid-Sevilla, a costa de perjudicar claramente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas y la inauguración se augura para el año entrante. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme la ironía. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que quería subrayar ahora. El trazado de buena parte de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa con el trazado de la vieja línea del ferrocarril convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde hace muchos decenios se beneficiaban de tal servicio. Cuarto y último dato interesante. Hace unos años escuché en Andalucía, en labios de un colega, un comentario sobre esto que me pareció singularmente acertado. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan trenes de alta velocidad que van a servir en exclusiva a los integrantes de las clases pudientes. Bueno, hace 7 u 8 años, o 6, el entonces presidente del gobierno, esta estimulante figura intelectual que era José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado entonces con aquella inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después de la inauguración, apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su viaje a Madrid y otra hora y media en su retorno a Granada. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Y ojo, que no estábamos hablando entonces, ni podemos hablar ahora, de un AVE Madrid-Granada. Sigue siendo un tren convencional que discurre, eso sí, en buena parte de su trayectoria por la vía de la alta velocidad. Cuando exista un AVE Madrid-Granada, las tarifas serán aún más altas. El granadino en cuestión, que era probablemente un decrecentista sin saberlo, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y que, sobre todo, no nos engañemos, le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Hace bastante menos tiempo, 1 año y medio, esta otra estimulante figura intelectual, que es el exministro de Fomento, José Blanco, convocó una rueda de prensa para promover la nueva línea de AVE que, sabéis, desde diciembre de 2010 comunica Madrid y Valencia.
y echó mano entonces de una estadística demoledora. Lo sería, al menos, si entre nosotros hubiese periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia va a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre las dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Creo que solo pueden interpretarse estos datos de una manera. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para crear una nueva infraestructura ferroviaria que va a permitir que la mitad de los ricos que se desplazaban en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se movían en autobús van a seguir moviéndose en autobús. Esto que acabo de deciros conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo que da en el clavo de la cuestión. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta y asquerosa minoría de la población, mientras se deterioran las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría. ¿Por qué digo esto? Los trenes baratos entre Madrid y Valencia han desaparecido. Ya no es posible acogerse a una oferta de billetes moderadamente razonables. ¿El gran beneficiario de este negocio cuál es? Paradójicamente, las compañías de autobuses. Ojo con esto. Se invierten recursos faraónicos que al final benefician a las empresas privadas. Tercer y último debate que me interesa rescatar. He contado muchas veces que un compañero de departamento, infelizmente fallecido hace 3 años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, estas personas que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto tenían razón, que no sabían absolutamente nada. ¿Para cuándo una campaña del 15M específicamente volcada en la denuncia de lo que significan los tertulianos de las radios y de las televisiones? Ojo, todos los tertulianos, también los de la cadena SER. No confundamos aquí los términos. La figura es intrínsecamente perversa. Bueno, hace un par de años, viendo una tertulia de televisión, contemplé perplejo cómo uno de los tertulianos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre servil con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó una reflexión, a mi entender, extremadamente lúcida sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima de resultas del inevitable crecimiento de los precios del petróleo y del gas natural. Cuando acabó su intervención, comprendí lo que ocurría. Esa intervención, que retrataba un panorama tétrico, obedecía al propósito de subrayar que existía una tabla mágica de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Este buen señor había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía decir para justificar la conclusión de que la única salvación llegaba de la mano de la energía nuclear. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos señalan que en el planeta hay uranio para 45 o 50 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en tabla de salvación afirman que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existente. El cálculo es muy sencillo. Tendremos entonces uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales, que constituyen de nuevo un legado dramático para las generaciones venideras. La construcción de las centrales de los edificios es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía producida resulta universalmente cara y reclama casi siempre de subvenciones públicas. ¿Qué no decir, en fin, de las condiciones de seguridad de las centrales, habida cuenta de lo que ocurrió el año pasado en Japón? El año pasado escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba
a esta otra estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno español, Felipe González. Le preguntaba por esto que tengo ahora entre manos, el delicado panorama energético que se nos viene encima. González respondió que para hacer frente a los problemas consiguientes era preciso asumir tres grandes medidas. Una, desplegar energías limpias y renovables. Dos, diversificar las fuentes de suministro. Y tres, cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora comentar lo que González dijo, sino subrayar lo que llamativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que no dijo? Que teníamos que reducir los niveles de consumo, cuando esta parece que es la respuesta más lógica e inmediata ante un escenario de escasez. Si alguien es tan ingenuo como para preguntarse por qué González no dijo lo que tenía que decir, responderé rápidamente que cobra, y cobra bien desde hace muchos años, de las poderosas empresas del sector eléctrico. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, tenemos que asumir dos grandes medidas. La primera es la primera de las invocadas por González: desplegar energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador, depredador, despilfarrador. La segunda de las medidas pasa inexorablemente por reducir nuestros niveles de consumo energético, que es algo perfectamente factible. Séptima y última observación que quiero haceros. Desde hace años, cuando hablo de decrecimiento, rescato el título de un libro publicado hace bastante poco tiempo en Francia. En ese título se subrayan las semejanzas existentes entre la crisis del momento presente y la del año 1929. Cuando este ensayista francés llama la atención sobre las semejanzas entre esas dos crisis, a buen seguro que no desea transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que ese ensayista francés se queda corto. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos demasiado a menudo que hay en la trastienda otras crisis en plural. ¿En qué pienso? En el cambio climático, que es una realidad que está ya ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos. En los problemas demográficos que atenazan a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de marginación simbólica y material de tantas mujeres. O, en fin, y por dejar ahí una lista que podría ser más larga, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente preocupante, me temo que la combinación de todas ellas resulta literalmente abrasiva. ¿Qué es lo que hay, a mi entender, por detrás? Yo creo que nos hemos adentrado en una etapa de corrosión terminal del capitalismo. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba podemos estar nosotros de tal manera que se desmorone encima de nosotros. En un escenario como este, invito siempre a prestar atención a dos procesos distintos. El primero me obliga a identificar un renacimiento de los movimientos de contestación y emancipación. Durante muchos años, cuando decía esto, veía sonrisitas entre el público, pero me parece que hoy estamos ya ante esto. Lo que implica incipientemente un movimiento como el 15 de mayo es una conciencia cada vez más extendida en lo que respecta a la sinrazón del capitalismo.
un proyecto como el del decrecimiento, que formulado hace 10 años hubiera suscitado, en el mejor de los casos, alguna suerte de comprensión muy vaga, hoy empieza a ser escuchado. ¿Por qué? Hace unos meses recibí un correo electrónico de una editorial de Atenas, en Grecia. Me pedían autorización para traducir al griego uno de mis libros sobre el decrecimiento, y el argumento que utilizaban era gracioso. Decían: aquí en Grecia ya lo hemos probado todo y todo es una mierda. Bueno, tendremos que excavar en otros horizontes menos. ¿Cuál es el otro proceso, mucho más delicado, al que hay que prestar atención? Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La idea principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico coyuntural, singularísimo y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri señala antes bien que debemos estudiar en detalle el perfil de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social y medioambiental. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que desgraciadamente ha heredado el actual hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo que buena parte de las medidas que la Unión Europea aplica desde hace un tiempo a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben también de un proyecto de esta naturaleza. Durante mucho tiempo me he referido a una frase de esta cuarta estimulante figura intelectual, que es el expresidente del gobierno español, José María Aznar, que me preocupaba singularmente. Aznar repetía incansable que su gran proyecto consistía en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Ojo con la frasecita, porque tiene más miga de lo que pudiera parecer. ¿Qué es lo que provoca en mi cabeza esa frase? Imaginaos que yo abandono este edificio, que me encuentro con un compañero de colegio al que hace 30 años que no veo, que mantenemos la conversación esperable y que en un momento determinado yo le pregunto: ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y que él me respondiese: bueno, yo estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Yo pensaría, claro, que me lleva delante de un genuino imbécil. No malinterpretéis mi palabra, no estoy sugiriendo que sea este el adjetivo que corresponde al expresidente del gobierno español, que tampoco lo voy a descartar por completo. ¿Cuál es el problema de la frase de Aznar? Aznar era en muchos ámbitos de la vida un genuino extraterrestre. Pero el Aznar que se expresaba a través de esa frase no estaba haciendo otra cosa que revelar las creencias abrumadoramente mayoritarias en una sociedad hechizada con la identificación entre felicidad y consumo. Hace 8 años o 9, el resultado de una encuesta generó entre nosotros mucho optimismo. Un 92% de los ciudadanos españoles declaraban rechazar una intervención militar de los Estados Unidos en Irak. Hoy ya sabemos que aquel resultado tenía sus trampas. En parte porque a cualquier persona bien nacida, si le preguntan si está a favor o en contra de una guerra, experimenta un impulso biológico que invita a rechazar la guerra. Pero en parte por una razón más poderosa. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubieran preguntado si estábamos dispuestos a renunciar a una parte significativa de nuestros ingresos para permitir una restitutoria transferencia de recursos camino de los países pobres? Mi respuesta es firme. Habría engordado espectacularmente la rúbrica del no sabe, no contesta, que es la manera ingeniosa de liberarse de las preguntas delicadas. El problema de la frase de Aznar es que la misma frase la ha repetido en numerosas veces Rodríguez Zapatero. El proyecto correspondiente no solo es inmoral, sospecho también que es escasamente inteligente. El 80% de desheredados del planeta acabará por llamar a nuestro puerto. No es la metáfora más adecuada.
acabará por derribar nuestra puerta. Y ya no por inteligencia, no por moralidad, sino por inteligencia, convendría que arbitrásemos algún procedimiento para evitarlo. Acabo. He contado muchas veces que hace un par de años me invitaron a participar en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. La compartí con una mujer que, por lo que me explicaba, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista desbocada. A esta chica le correspondía hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me tocaba hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen una relación muy estrecha entre sí. El caso es que cuando llegó el momento del debate, en un momento determinado enuncié una queja. Dije, me parece muy llamativo que en esos programas matinales de televisión de los diferentes canales, por los que a lo largo de los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de sindicalistas, de economistas, nadie se haya atrevido a cuestionar las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar qué es esto del decrecimiento, lo llamemos así o utilicemos cualquier otro término. El caso es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que al menos en su medio de comunicación, Televisión Española, ese vacío, ese silencio tocase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber nada más de ella. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó muy solícita y me preguntó, oye Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con absoluta perplejidad sin saber muy bien qué decir. Entre otras razones por una, tenía al alcance de la mano 2 respuestas completamente diferentes entre sí y las 2 legítimas. Esto sucede de vez en cuando. La primera respuesta hubiera consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la autogestión y la democracia directa, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego imperantes en nuestras sociedades, describir eso como revolucionario es legítimo. Pero tenía al alcance de la mano otra respuesta muy distinta, que hubiera consistido en decir, mal que bien, pues mira, no. Este es un proyecto que nace en la cabeza de gente muy tranquila, cada vez más preocupada por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra. Cada vez más preocupada por los derechos de las generaciones venideras y, por cierto, por los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta. Y en ese sentido, reivindicamos para nosotros la condición de conservadores, atribuyendo, claro, a esta palabra un significado diferente del que corresponde a nuestros conservadores oficiales, que bien lo sabéis, quinta estimulante figura intelectual, el señor Rajoy, niegan que el cambio climático sea una realidad sobre la base del testimonio de su primo de Sevilla. Bueno, si no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado.